Ahora sí. Bueno, chicos, quédense hasta el último minuto para escuchar los anuncios, que tengo algo importante que decirles el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es corregir el escrito del link. Link no está acá, no sé por qué últimamente como que a los que he corregido como precisamente no están. Pero bueno, va a quedar la grabación. Vamos a tomar el escrito del link como ejemplo. Vamos a hacerle una breve corrección en directo. A partir de ahora voy a ser un poquito más estricta también con los escritos que me envíen. Pero no se asusten, pues es parte del proceso. ¿Vale? Voy a compartirles pantalla. Ahí. Bueno, ahí ya deben estar viendo el documento, ¿cierto? Este es de la última clase. Entonces, si pasa algo, por favor, activan el micrófono y me dicen, porque no voy a poder estar viendo los comentarios al mismo tiempo. Dice así. Era un lunes. Para ese día tenía que comprar un dinamómetro, el cual era una herramienta de física. Ese día tenía que traerlo para la exposición o si no mi nota bajaría. Es entonces que miré en los primeros lugares, en los primeros lugares estaba ilusionado de encontrar a la primera, pero recibía un no lo tengo en cada lugar. Acá hasta ahora vemos que hace falta más puntuación. Miraba el reloj con ansiedad y el bus hacia la universidad me esperaba dentro de una hora. Seguía preguntando por los lugares, mi esperanza había vuelto cuando me dijeron de un lugar llamado el 777. Allí estaban todas las herramientas habidas y por haber. A toda velocidad pasaba entre las personas. Casi me caigo por no concentrarme, pero no me importaba porque tenía la herramienta cerca de mí. Punto. Llegué al lugar, continué la E con todo en la mano, una foto de la herramienta, mi plata para comprarla y la actitud para recibirla. Punto. Mi voz temblaba al preguntar por la herramienta. No quería sonar como alguien que desconocía el tema. Finalmente pregunté y el dueño me dio un no rotundo. Cada momento mi paciencia se iba yendo de mí. Me imaginaba la decepción de mis compañeros de grupo al no traer el dinamómetro. Hasta que mi mamá, me sugirió un último lugar, la casa agropecuaria, la cual es conocida por vender puras herramientas para la agricultura. No le tenía fe al lugar, pero era la última opción. Tuve que irme desde la avenida hasta la casa agropecuaria, como 8 cuadras de diferencia, como si fuera flash, hice un último esfuerzo hasta llegar al dichoso lugar. Lo primero que vi al llegar era una larga fila llena de personas comprando herramientas. Deseaba que todo estuviera solo. Fueron 10 minutos insufribles. Finalmente me atendieron y pregunté por la herramienta sin mucha fe. Inesperadamente sí la tenían. Sí, cuando de afirmación like. A diferencia de las imágenes, que era una herramienta con forma de jeringa, con gancho, medidor de newtons y peso. Me mostraron una herramienta digital que solo decía el peso y nada más. Además de que estaba valiendo más de 20,000 pesos, los cuales eran mis últimos ahorros. Mirando a los billetes derrotado, tuve que pagar el dinamómetro. A pesar de estar exhausto por tanto correr de aquí a allá, subí al bus a la universidad ilusionado de que todo hubiera valido la pena. Llegué a mi exposición y le mostré el dinamómetro a mis compañeros. 2 estaban tranquilos con sus herramientas, mientras que uno tenía una cara extraña. ¿Acaso era duda? Llegamos a la exposición explicándole al profesor nuestro proyecto no era perfecto. No todos se aprendieron el diálogo e incluso estuvimos a punto de embarrarla porque un compañero estaba leyendo con el celular. Cuando llegó la parte de presentar el experimento, puse mi dinamómetro encima de un pequeño balde de cemento. Efectivamente, sí medía el peso como debería de actuar. El error más grande fue que no mostraba los newtons. El profesor observó detenidamente. Allí supe que el dinamómetro no era un dinamómetro, sino que era solo una báscula para medir peso. Toda esta corrida que me pegué no sirvió de nada. Mis últimos 20,000 fueron desperdiciados y mi energía estaba a cero. A mis compañeros les dio igual.
Finalmente el profesor nos calificó la exposición, al menos el proyecto final no era para aquel día. Me alegró un poco saber que nos fue bien en la actividad. No fue la experiencia más relevante ni la más reveladora, pero sí una de las que recordaré con mucho cariño. A partir de ese día fue como aprendí no dejar las cosas a último momento y a prestar atención al comprar cualquier cosa. Bueno, mi primera recomendación para el link es que no me amontone toda la historia en un solo párrafo. Esto se siente como demasiado pesado visualmente y eso también puede afectar un escrito. Entonces todo inicia por los ojos, no, todo entra por los ojos, todo es visual. En escritura pasa lo mismo. Le recomendaría que dividiera la historia en varios párrafos más o menos de la misma extensión o pueden ser algunos más grandes que otros. Otro problema es la puntuación. Hay muchas gomas. Hace falta más espacio para detenernos. Es decir, hace falta más puntos. Otro problema también que noto es que me está contando demasiadas cosas como hice, fui, miré, compré, salí, demasiados verbos. También necesito que haya pausa de la acción, es decir, que haya momentos para la descripción del lugar, para los pensamientos, como "Ay, llegué hasta allí pensando que no iba a conseguir nada, que todo mi trajín del día sería en vano". Sí los utiliza, pero creo que demasiado poco. También siento que es un texto que se puede acortar y no hace falta necesariamente que le pongas como, ¿cómo se dice? Una moraleja al final, no hace falta. Ya si quieres agregarla, bueno, pero yo diría que las moralejas son como para los cuentos, las fábulas, pero en el caso de una crónica es mejor que el lector el lector decida cuál va a ser la conclusión. Es una forma en la que permitimos al lector participar dentro de la historia. Entonces, también mis recomendaciones van por ahí. Y pues obviamente cuidarse de las tildes. Bueno, si quieren dejar algún comentario adicional sobre el escrito, lo pueden dejar ahí también en los comentarios. ¿Listo? Vamos a seguir. Hola Latinger, mucho gusto verte. Espero que ya estés mucho mejor. Bueno, voy a compartirles pantalla. Vamos a hablar hoy de la ciencia ficción. Antes de empezar a hablar sobre la ciencia ficción, me gustaría saber qué creen ustedes que es la ciencia ficción. Entonces sería bueno que dejaran como sus comentarios, si quieren activar el micrófono, también lo pueden hacer. Vale, Latinger, me alegro mucho. Saludos hasta Venezuela. Bueno, entonces, con respecto a la ciencia ficción, ¿no? Es uno de mis géneros favoritos. El mío también, de hecho. Bueno, la ciencia ficción es un género literario en donde cada acción u omisión tiene un respaldo científico, sea este real o ficticio, ¿no? Porque puede ser que realmente nos basemos en una tecnología existente o puede que inventemos nuestra propia tecnología. Entonces nos inventamos nuestras propias reglas o inventamos sustancias químicas o nos inventamos poderes. Lo importante es que acá haya un respaldo científico, es decir, que haya alguna forma de explicarlo científicamente según la coherencia de la propia historia. Acá el escritor es libre de especular sobre qué tipo de avances van a incluir en su historia, sobre el tipo de tecnología, el tiempo en el que va a tener lugar su historia y los descubrimientos humanos. Puede ser como no, acá voy a contar cómo los humanos descubrieron otro planeta y fueron a habitar, ¿sí? Un ejemplo es La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que plantea un conflicto entre la Tierra y los marcianos. Si tienen preguntas, también me activan el micrófono o si algo las dejan en los comentarios y cuando pueda, pues las contestamos, ¿no?
Hay varios tipos de ciencia ficción. Esta clase la vamos a dividir por ahí en unas dos o tres, dependiendo de cómo veamos. Por el momento vamos a avanzar con estos tres tipos de ciencia ficción, que son la utopía, la ucronía y la distopía. ¿Cuál es la diferencia? La utopía, como pues se lo imaginará nada más por el término, recrea un mundo donde los avances científicos han mejorado la calidad de vida de la población. Suele ser optimista y progresista. O sea, la tecnología es vista como algo bueno. Es decir, acá lo positivo y lo optimista tiene como una predilección sobre lo pesimista, ¿no? Por ejemplo, yo no he leído, aquí sí debo ser sincera, yo no he leído muchas historias de utopía, no es tan común verlo, supongo, pero entre recomendaciones, pues me pareció la nueva Atlántida de Francis Bacon. No sé si alguno la ha leído para que nos comente, pues, de qué trata. Yo realmente no la he leído, pero pues los traje aquí como para que supieran un ejemplo, ¿no? Sobre la ucronía. La ucronía también me parece bastante interesante. Es cuando cambiamos un hecho real de nuestra historia y respondemos a la pregunta, ¿qué hubiera pasado si? Entonces, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si la Segunda Guerra Mundial la hubiera ganado Alemania? Entonces, está. ¿Qué hubiera pasado si, bueno, qué hubiera pasado si Rusia hubiese lanzado misiles a Estados Unidos? Nos contestamos a la pregunta, ¿no? Por ejemplo, en 1984 de George Orwell, donde la pregunta como qué hubiera pasado si la nación, si el mundo estuviese dividido en tres naciones, Euroasia, no recuerdo los otros, bueno, más o menos, ¿qué pasaría? Y los narra pues de forma diferente. La distopía creo que es uno de los más comunes dentro de la ciencia ficción, que es todo lo opuesto a la utopía. El mundo está en decadencia, precisamente gracias a la tecnología o a los avances científicos. Puede ser porque se propagó un virus que infectó a todo el mundo, porque una gran corporación, no sé, duplicó a los humanos, qué sé yo. Normalmente el villano pues es una corporación, es un estado, siempre es alguien como con poder, ¿no? Tiene una visión más bien negativa y opresiva. Por ejemplo, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. ¿Hasta aquí alguna pregunta o quieren hacer un aporte? Historias, dice Charlie, historias que usan elementos científicos reales o no. Bueno, lo entendiste bien, Charlie. Un clásico, La Guerra de los Mundos, aunque pesado por secciones. Mil disculpas, ¿puedo hacer una pregunta con el micrófono? Quería pedir permiso para hablar. Sí, claro, dime. Hola, ¿se me escucha bien? ¿O se me escucha...? Te escuchamos bien. De acuerdo. Sobre los tres ejemplos que habías colocado antes, es decir, el caso bueno, el caso malo y el caso hipotético, quería hacerte una breve consulta si el hombre en el castillo de cristal, creo que ese era el nombre, encajaba casi que con los tres. Al menos es un título que a mí me sonaba que podía entrar dentro, valga la redundancia, de los tres parámetros, puesto que el hombre en el castillo de cristal es una utopía, porque te dice, este es un mundo maravilloso en el que ha ocurrido algo excelente, o al menos esa es la forma en la que ellos lo cuentan, pero es muy del estilo de 1984, es decir, según 1984, el mundo es maravilloso, y según un mundo feliz, el mundo también es maravilloso. Pero en El hombre en el castillo de cristal, el mundo es maravilloso, es decir, es utópico, porque ha pasado algo horrible, es decir, es distópico. Porque el acontecimiento que ocurrió es que la Alemania nazi ganó la guerra. Y como la Alemania nazi no ha ganado la guerra realmente dentro del mundo real, por tanto es bueno, es utópico porque es una maravilla de mundo, es distópico porque la utopía es falsa y es un caso hipotético porque genuinamente está contando un acontecimiento que nunca ocurrió. Es un caso hipotético. Por tanto, mi pregunta es, según vos, ¿el hombre en el castillo de cristal entraría en las tres categorías? ¿O también se puede matizar la pregunta?
El hombre en el castillo de cristal. Sí. Bueno, No recuerdo muy bien el título. Dime. ¿Predominante en alguno de los tres? Bueno, primero que nada, decirte Si no son los tres. Bueno, primero que nada decirte que no he leído El hombre en el castillo de cristal. Ahora que lo mencionas suena bastante interesante, entonces probablemente vaya a tomar nota para buscarlo. Pero no se apeguen tanto a los si encaja o no encaja exactamente. Yo les presento los tipos, pero digamos que nosotros como escritores nos preocupamos más es por escribir la historia y las editoriales son las que lo categorizan. ¿Sí? Obviamente tú como escritor sí tienes que tener cierta idea hacia dónde va a estar dirigido tu público para encontrar una buena editorial también que lo pueda dirigir hacia ese mismo público. Sin embargo, hay demasiadas categorías en la literatura y pueden converger más de una en un solo escrito. Así que sí es prácticamente válido que en un solo escrito, una sola novela, una sola historia, pueda encajar en las tres. Y de hecho es un concepto muy interesante el que estás exponiendo, en donde precisamente hay un mundo utópico. Pero ¿por qué es utópico? O sea, ahí contestan la pregunta, bueno, es utópico porque pues ocurrió eventos catastróficos en el pasado. Ahí no, como te digo, no tengo un ejemplo puntual en literatura porque no he leído mucho en cuanto a utopía, he leído más distopía, he leído más ucronía y otros géneros más que no estoy mencionando acá. Pero por ejemplo hay una serie que se llama Shinsekai Yori, que es una serie de anime, y allí hay una utopía. Sin embargo, ¿por qué es una utopía? Resulta que durante muchos años los seres humanos adquirieron poderes y en el mundo en el que están viviendo pues los poderes los usan como pues para hacer el bien y esto, pero algo se va a salir de control y pues vamos a ver qué es, o sea, vamos a ver todo el recorrido de los personajes de la humanidad para ver por qué llegaron a ese punto de utopía, ¿no? Es algo que es bastante interesante y que lo puedes ir desarrollando como escritor, como autor. Bueno. Entonces, vamos a leer el cuento Vendrán lluvias suaves de Ray Bradbury. Y también les voy a dejar una lectura recomendada, pero pues ya veremos eso. Vendrán lluvias suaves. La voz del reloj cantó en la sala. Tic-tac, las 7, hora de levantarse, las 7. Como si temiera que nadie se levantase, la casa estaba desierta. El reloj continuó sonando, repitiendo y repitiendo llamadas en el vacío. Las 7:09, hora del desayuno, las 7:09. En la cocina, el horno del desayuno emitió un siseante suspiro y de su tibio interior brotaron 8 tostadas perfectamente doradas, 8 huevos fritos, 16 lonjas de tocineta, 2 tazas de café y 2 vasos de leche fresca. Hoy es 4 de agosto del 2026, dijo una voz desde el techo de la cocina, en la ciudad de Allendale, California. Repitió 3 veces la fecha como para que nadie la olvidara. Hoy es el cumpleaños del señor Featherstone. Hoy es el aniversario de la boda de Tilita. Hoy puede pagarse la póliza del seguro y también las cuentas de agua, gas y electricidad. En algún sitio de las paredes sonó el clic de los reveladores y las cintas magnetofónicas se deslizaron bajo ojos eléctricos. Las 8:01, tic-tac, las 8:01, a la escuela, al trabajo, rápido, rápido, las 8:01. Pero las puertas no golpearon, las alfombras no recibieron las suaves pisadas de los tacones de goma. Llovía fuerte. En la puerta de la calle, la caja del tiempo cantó en voz baja. Lluvia, lluvia, aléjate. Zapatones impermeables hoy. Y la lluvia resonó golpeteando la casa vacía. Afuera, el garaje tocó unas campanillas, levantó la puerta y descubrió un coche con el motor en marcha. Después de una larga espera, la puerta descendió otra vez. A las 8:30 los huevos estaban resecos y las tostadas duras como piedras. Un brazo de aluminio los echó en el vertedero, donde un torbellino de agua caliente los arrastró a una garganta de metal que después de digerirlos los llevó al océano distante.
Los platos sucios cayeron en una máquina de lavar y emergieron secos y relucientes. Las 9:15 cantó el reloj, la hora de la limpieza. De las guaridas de los muros salieron disparados los ratones mecánicos. Las habitaciones se poblaron de animalitos de limpieza, todos goma y metal. Tropezaron con las sillas moviendo en círculos los abigotados patines, frotando las alfombras y aspirando delicadamente el polvo oculto. Luego, como invasores misteriosos, volvieron de sopetón a las cuevas. Los rosados ojos eléctricos se apagaron. La casa estaba limpia. Las 10. El sol asomó por detrás de la lluvia. La casa se alzaba en una ciudad de escombros y cenizas. Era la única que quedaba en pie. De noche, la ciudad en ruinas emitía un resplandor radioactivo que podía verse desde kilómetros a la redonda. Las 10:15. Los surtidores del jardín giraron en fuentes doradas, llenando el aire de la mañana con rocíos de luz. El agua golpeó las ventanas de vidrio y descendió por las paredes carbonizadas del oeste, donde un fuego había quitado la pintura blanca. La fachada del oeste era negra, salvo en 5 sitios. Aquí la silueta pintada de blanco de un hombre que regaba el césped. Allí, como en una fotografía, una mujer agachada recogía unas flores. Poco más lejos, las imágenes grabadas en la madera en un instante titánico, un niño con las manos levantadas. Más arriba, la imagen de una pelota en el aire y frente al niño, una niña con las manos en alto, preparada para atrapar una pelota que nunca acabó de caer. Quedaban esas 5 manchas de pintura: el hombre, la mujer, los niños, la pelota. El resto era una fina capa de carbón. La lluvia suave de los surtidores cubrió el jardín con una luz en cascadas. Hasta ese día, qué bien había guardado la casa su propia paz. Con qué cuidado había preguntado: ¿quién está ahí? ¿Cuál es el santo y seña? Y como los zorros solitarios y los gatos planilleros no le respondieron, había cerrado herméticamente persianas y puertas, con unas precauciones de solterona que bordeaban la paranoia mecánica. Cualquier sonido la estremecía. Si un gorrión rozaba los vidrios, la persiana chasqueaba y el pájaro huía, sobresaltado. No, ni siquiera un pájaro podía tocar la casa. La casa era un altar con 10.000 acólitos, grandes, pequeños, serviciales, atentos, en coros. Pero los dioses habían desaparecido y los ritos continuaban incesantes e insensatos. El mediodía, un perro huyó, temblando en el balcón. La puerta de la calle reconoció la voz del perro y se abrió. El perro, en otro tiempo grande y gordo, ahora huesudo y cubierto de llagas, entró y se movió por la casa dejando huellas de lodo. Detrás de él zumbaron unos ratones irritados por tener que limpiar el lodo, irritados por la molestia, pues ni el fregamento ni el fragmento de una hoja se escurría por debajo de la puerta sin que los paneles de los muros se abrieran y los ratones de cobre salieran como rayos. El polvo, el pelo o el papel ofensivos, hechos trizas por unas diminutas mandíbulas de acero, desaparecían en las guaridas. De allí unos tubos los llevaban al sótano y eran arrojados a la boca asfixiante de un incinerador que guardaba en un rincón oscuro como un Baal maligno. El perro corrió escaleras arriba y aulló histéricamente ante todas las puertas, hasta que al fin comprendió, como ya había comprendido la casa, que allí no había más que silencio. Olfateó el aire y arañó la puerta a la cocina. Detrás de la puerta, el horno preparaba unos panqueques que llenaban la casa con aroma de jarabe de arce. El perro, tendido ante la puerta, olfateaba con los ojos encendidos y el hocico espumoso. De pronto echó a correr locamente en círculos, mordiéndose la cola, y cayó muerto. Durante 1 hora estuvo tendido en la sala. Las 2 cantó una voz. Los regimientos de ratones advirtieron al fin el olor casi imperceptible de la descomposición y salieron murmurando suavemente como hojas grises arrastradas por un viento eléctrico. Las 2:15. El perro había desaparecido. En el sótano, el incinerador se iluminó de pronto y un remolino de chispas subió por la chimenea. Las 2:35. Unas mesas de bridge surgieron de las paredes del patio. Los naipes revolotearon sobre el tapete en una lluvia de figuras. En un banco de roble aparecieron martinis y sándwiches de ensalada de huevo. Sonó una música, pero en las mesas silenciosas nadie tocaba las cartas. A las 4, las mesas se plegaron como grandes mariposas y volvieron a los muros. Las 4:30.
Las paredes del cuarto de los niños resplandecieron de pronto. Aparecieron animales, jirafas amarillas, leones azules, antílopes rosados, panteras lilas que retozaban en una sustancia de cristal. Las paredes eran de vidrio y mostraban colores y escenas de fantasía. Unas películas ocultas pasaban por unos piñones bien aceitados y animaban las paredes. El piso del cuarto imitaba un ondulante campo de cereales. Por él corrían escarabajos de aluminio y grillos de hierro, y en el aire caluroso y tranquilo unas mariposas de gasa rosada revoloteaban sobre un punzante aroma de huellas animales. Había un zumbido como de abejas amarillas dentro de fuelles oscuros y el perezoso ronroneo de un león, y había un galope de ocapis y el murmullo de una fresca lluvia selvática que caía como otros casos sobre el pasto amildonado por el viento. De pronto las paredes se disolvieron en llanuras de hierbas abrasadas, kilómetros tras kilómetro, y en un cielo interminable y cálido. Los animales se retiraron a las malezas y los manantiales. Era la hora de los niños, las 5. La bañera se llenó de agua clara y caliente. Las 6, las 7, las 8. Los platos aparecieron y desaparecieron, como manipulados por un mago, y en la biblioteca se oyó un clic. En la mesita de metal frente al hogar donde ardía animadamente el fuego, brotó un cigarrillo humeante, con media pulgada de ceniza blanca y gris. Las 9. En las camas se encendieron los ocultos circuitos eléctricos, pues las noches eran frescas aquí. Las 9:05. Una voz habló desde el techo de la biblioteca. Señora Maclellan, ¿qué poema le gustaría escuchar esta noche? La casa estaba en silencio. Ya no indica lo que prefiere, dijo la voz al fin. Elegiré un poema cualquiera. Una suave música se alzó como fondo de la voz. Sarah Tisdale, su autor favorito, me parece. Vendrán lluvias suaves y olores de tierra, y golondrinas que girarán con brillante sonido, y ranas que cantarán de noche en los estanques, y ciruelos de tembloroso blanco, y petirrojos que vestirán plumas de fuego, y silbarán en los alambres de las cercas, y nadie sabrá nada de la guerra. A nadie le interesará que haya terminado, a nadie le importará ni a los pájaros ni a los árboles, si la humanidad se destruye totalmente, y la misma primavera, al despertarse al alba, apenas sabrá que hemos desaparecido. El fuego ardió en el hogar de piedra y el cigarro cayó en el cenicero. Un inmóvil montículo de ceniza. Las sillas vacías se enfrentaban entre las paredes silenciosas y sonaba la música. A las 10 la casa empezó a morir. Soplaba el viento. La rama desprendida de un árbol entró por la ventana de la cocina. La botella de solvente se hizo trizas y se derramó sobre el horno. En un instante las llamas envolvieron el cuarto. ¡Fuego!, gritó una voz. Las luces se encendieron, las bombas vomitaron agua desde los techos, pero el solvente se extendió sobre el linóleo por debajo de la puerta de la cocina, lamiendo, devorando, mientras las voces repetían a coro: ¡fuego, fuego! La casa trató de salvarse, las puertas se cerraron herméticamente, pero el calor había roto las ventanas y el viento entró y avivó el fuego. La casa cedió terreno cuando el fuego avanzó con una facilidad llameante de cuarto en cuarto en 10 millones de chispas furiosas y subió por la escalera. Las escurridizas ratas de agua chillaban desde las paredes, disparaban agua y corrían a buscar más, y los surtidores de las paredes lanzaban chorros de lluvia mecánica. Pero era demasiado tarde. En alguna parte, suspirando, una bomba se encogió y se detuvo. La lluvia dejó de caer. La reserva del tanque de agua que durante muchos días tranquilos había llenado bañeras y había limpiado platos estaba agotada. El fuego crepitó escaleras arriba. En las habitaciones altas se nutrió de Picassos y de matices, como de golosinas, asando y consumiendo las carnes aceitosas y encrespando tiernamente los lienzos en negras virutas. Después el fuego se tendió en las camas, se asomó a las ventanas y cambió el color de las cortinas. De pronto, refuerzos. De los escotillones del desván salieron unas ciegas caras de robot y de las bocas de grifo brotó un líquido verde. El fuego retrocedió como un elefante que ha tropezado con una serpiente muerta, y fueron 20 serpientes las que se deslizaron por el suelo, matando el fuego con una venenosa, clara y fría espuma verde. Pero el fuego era inteligente y mandó llamas fuera de la casa, y entrando en el desván, llegó hasta las bombas, una explosión. El cerebro del desván, el director de las bombas, se deshizo sobre las vigas en esquirlas de bronce. El fuego entró en todos los armarios y palpó las ropas que colgaban allí. La casa se estremeció.
hueso de roble sobre hueso, y el esqueleto desnudo se retorció en las llamas, revelando los alambres, los nervios, como si un cirujano hubiera arrancado la piel para que las venas y los capilares rojos se estremecieran en el aire abrasador. ¡Socorro, socorro! ¡Fuego! ¡Corran, corran! El calor rompió los espejos como hielos invernales, tempranos y quebradizos, y las voces gimieron: ¡Fuego, fuego! ¡Corran, corran! Como una trágica canción infantil. Una docena de voces, altas y bajas, como voces de niños que agonizaban en un bosque, solos, solos, y las voces fueron apagándose, mientras las envolturas de los alambres estallaban como castañas calientes. 1, 2, 3, 4, 5 voces murieron. En el cuarto de los niños ardió la selva, los leones azules rugieron, las jirafas moradas escaparon dando saltos, las panteras corrieron en círculos cambiando de color y 10 millones de animales huyeron ante el fuego y desaparecieron en un lejano río humeante. Murieron otras 10 voces y en el último instante bajo la luz del fuego otros coros indiferentes anunciaron la hora, tocaron música, segaron el césped con una segadora automática o movieron frenéticamente un paraguas. Dentro y fuera de la casa, ante la puerta que se cerraba y se abría con violencia. Ocurrieron mil cosas, como cuando en una relojería todos los relojes dan locamente la hora, uno tras otro, en una escena de maniática confusión. Aunque con cierta unidad, cantando y chillando, los últimos ratones de limpieza se lanzaron valientemente fuera de la casa, arrastrando las horribles cenizas. Y en la llameante biblioteca, una voz leyó un poema tras otro, como una sublime despreocupación, hasta que se quemaron todos los carretes de película, hasta que todos los alambres se retorcieron y se destruyeron todos los circuitos. El fuego hizo estallar la casa y la dejó caer, extendiendo unas faldas de chispas y de humo. En la cocina, un poco antes de la lluvia de fuego y madera, el horno preparó unos desayunos de proporciones psicópatas: 10 docenas de huevos, 6 hogazas de tostadas, 20 docenas de lonjas de tocineta, que fueron devoradas por el fuego y encendieron otra vez el horno, que sisió histéricamente. El derrumbe, el desván se derrumbó sobre la cocina y la sala cayó al sótano, el sótano al subsótano, la congeladora, el sillón, las cintas grabadoras, los circuitos y las camas se amontonaron muy abajo como un desordenado túmulo de huesos. Humo y silencio, una gran cantidad de humo. La aurora se asomó débilmente por el este. Entre las ruinas se levantaba solo una pared. Dentro de la pared, una última voz repetía una y otra vez, mientras el sol se elevaba sobre el montón de escombros humeantes. Hoy es 5 de agosto del 2026. Hoy es 5 de agosto de 2026. Hoy es... Bueno, esa es la lectura de Ray Bradbury. Creo que no les compartí pantalla, no me fijé. Una disculpa por eso. Es uno de mis cuentos favoritos. ¿Qué decir al respecto? Bueno, primero es curioso que la historia precisamente transcurra en el año 2026. No hemos llegado a esa fecha, pero no diría que estamos tan avanzados en la tecnología como algo así, ¿no? Era como un planteamiento de lo que posiblemente sería el 2026. Cuestiones de la historia que me llama mucho la atención es cómo logra transmitir ese sentimiento de soledad, de abandono, sin mencionar nunca en ninguna parte que no hay humanos. O sea, no dice literalmente no hay humanos en la casa, no hay nadie. No, lo muestra a través de las acciones de la propia casa. Por ejemplo, hay una forma sutil de decir las cosas. Por ejemplo, el hecho de que el perro haya muerto, no hace falta que diga lo incineramos, ¿no? Basta con que antes nos haya enseñado cómo funciona la casa, es decir, cómo funciona el sistema de incineración, y luego simplemente decir cómo salieron unas chispas de la chimenea y ya está. Y ya con eso sabemos que algo pasó con el perro. Y así sucesivamente. Es uno de esos cuentos que uno sabe que se han inspirado muchas otras historias. Ustedes se han fijado, por ejemplo, en Los Simpson, cuando está esta casa robótica que quiere asesinar a los Simpson, o por ejemplo también podría decir, bueno, tal vez una inspiración de Odisea en el espacio, porque no, como la tecnología está haciendo todo por nosotros. ¿Qué más? No sé ustedes qué opinan de la historia.
Si se fijan también, no solamente es como una narración de acciones, sino que todas las acciones van contando sucesos de la vida diaria o rutinas que nos dan a entender cómo era la vida o el estilo de vida de los personajes que habitaron dicha historia. O sea, no, ya por la forma o por las cosas que agrega dentro de la historia sabemos que era una familia de 4 seguramente, pues esposa, esposo y los 2 niños, sin necesidad de que nos diga exactamente pues que son que estos eran los miembros, ¿no? No sabemos tampoco qué pasó con la humanidad, no responde a esa pregunta y deja al lector intrigado respecto a lo que ocurrió, ¿no? El lector se preguntaba, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué la humanidad desapareció? ¿A dónde fueron los humanos? Sin embargo, también es como una forma de resaltar el surgimiento de la naturaleza sobre la tecnología, ¿no? Entonces, al final es la naturaleza la que domina sobre la tecnología en el sentido del fuego que lo abarca todo, lo incinera todo. Bueno, no entendí muy bien el final. Lo que pasaba al final era pues que como la casa se incineró porque entró una brisa, y la brisa, o sea, sí, no entró una brisa, perdón, una brisa hizo mover una rama que entró a la casa y eso provocó un incendio. Y el incendio no pudo ser contenido por la casa porque las reservas de agua ya estaban bajitas. ¿Por qué razón? No sé, puede ser que los humanos eran los que llenaban el tanque o porque el agua del mundo se acabó, no lo sabemos. Sin embargo, el incendio pues se va propagando y al final, ¿qué ocurre? Que pues la máquina que componía la casa pues se van descomponiendo. Entonces lo que se escucha al final es la grabación del comienzo. Es decir, como la máquina no puede huir del fuego, pues lo que van a quedar ahí es como los fragmentos o los rastros de esa tecnología, de las grabaciones de voces diciendo hoy es tal día, o sea, es decir, ocurría lo mismo todos los días. ¿Me explico? Correcto, sutil, útil, bien utilizado y que vaya porque no son divagaciones, son descripciones orgánicas como las vivencias de en esta acá pasaba esto, pero sin decir las cosas de lleno. Bueno, me alegra que les haya gustado. Les voy a poner un ejercicio. El ejercicio de hoy es más sencillo, más libre. Simplemente es como que creen una historia inspirada en este cuento. O bueno, en cualquier otro cuento de ciencia ficción que les llame la atención. Tienen unos 20 minutos. Ya acabaríamos. Dime. Disculpa, tengo una pregunta que no sé Sí, pregúntame. si... Sí, ya. A mí me gusta harto la ciencia ficción. De hecho, estoy tratando de escribir como un texto largo de ciencia ficción. Y me he encontrado como con algunas como preguntas que me hago mientras escribo. Por ejemplo, no sé si para bien o para mal, cuando se habla de ciencia ficción, no sé, nos imaginamos el espacio, extraterrestres, qué sé yo, pero obviamente no es siempre igual ciencia ficción. Entonces, cuando por ejemplo hablamos de cosas del espacio, o en el caso, no sé, hace poquito que estuvo de moda el tema de proyecto Hail Mary, ¿cierto? Que es muy científico el anti-Weir. ¿Hasta qué punto, o cuál sería como una buena estrategia para poder decir ya, hasta qué punto explico algo? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando en una novela regular, cuando decimos la persona tomó el avión para ir, no sé, a otro país, no se explica cómo el avión vuela. Sí. Cuando llamo por teléfono, digo, no, llamo por teléfono o mando un mensaje de texto, no se explica cómo el teléfono funciona de tal forma, qué sé yo. Entonces, pero sí siento que cuando suceden cosas como de ciencia ficción, como más estelar, no sé, como que hay, no sé si cierta Libertad. como expectativa de que se Ah, ok. explique cómo funciona todo. He Bueno, leído que existe como un área de la ciencia ficción que es como soft science fiction, que es como eh, que simplemente yo digo lo que pasa porque este es el mundo y no tengo por qué explicar, pero igual siento que hay algunas cosas que uno quiere explicar porque es como lo innovador de la historia. Entonces como que tengo esa como duda, como hay alguna estrategia como para decir hasta qué punto tengo que explicar como todo o tengo que simplemente... Ese es como un poquito mi conflicto. ok, sí, sí, entiendo tu pregunta.
Bueno, realmente hay otros géneros de ciencia ficción que iba a exponer para la siguiente clase, pero bueno, ya que lo mencionas, hay un subgénero que es como el space opera, en donde hablamos de esos viajes espaciales y normalmente allí no suele haber mucha explicación científica, simplemente se usan términos muy propios de la ciencia ficción, que también vamos a ver como la próxima clase, ¿no? Como cuando tú escuchas, no sé, vamos a activar la velocidad de la luz, vamos a viajar o activar la velocidad de la luz. Entonces, ¡pah! Sí, no hay explicación de cómo la humanidad logró pues viajar a la velocidad de la luz, simplemente ocurre y ya está. Entonces hay unos términos propios también para esos géneros, pero básicamente depende como de la historia que quieras contar. Entonces si vas a basarte como en una aventura espacial, de descubrir otros mundos, pues no hay necesidad tampoco de que abordes las explicaciones de forma exegética. Habrán otros cuentos en donde sí como que es más aplicable explicar como paso por paso, sobre todo si te llama mucho la atención la ciencia y eres bueno explicando esas cosas, pues lo explicas, ¿no? Entonces ahí digamos que tienes mucha libertad como escritor. Bueno, entonces, pero no sé si aclaré tu pregunta o de pronto en la próxima clase quedaría mucho más fácil abordar el tema. Lo digo por cuestiones de tiempo. Déjame ahí un comentario. Bueno, el ejercicio del día de hoy pues es simplemente hacer un escrito de ciencia ficción, puede ser el comienzo de una historia larga, puede ser un relato, bueno, le hice a dar 20 minutos, pero ahorita tiene 15 minutos para que alcance a hablarles de lo que les iba a contar. Bueno, ya les dejo también el ejercicio acá abajo. Traten de que la historia pues no se vaya a extender tanto. Pero bueno, ya es cuestión de cada uno. No es como, no hay mayores misterios frente a este ejercicio. Se los voy a dejar acá anotado. Entonces tienen 15 minutos, nos vemos dentro de 15 minutos, ¿vale? Hola chicos, ¿cómo les fue? Si no terminaron, no se preocupen, pueden de todas formas subirlo por la sala de archivos, recuerden. Por ahí estoy leyendo el cuento de la Tinker, me gustó mucho tu inspiración. Estás mejorando bastante con los tiempos, o sea, has mejorado muchísimo, por lo menos en este cuento veo mucha mejora. Te felicito, me alegro por ti. Bueno, como ya se nos acabó el tiempo, si quieren vayan dejando las historias por acá o pueden guardarlas y copiarlas y subirlas a archivos, que igualmente esta semana las reviso y las corrijo si hay que hacerles correcciones. Recordarles que la semana pasada, antepasada, estuve corrigiendo lo que fue a Charlie, a Ghislaine, a Jasmine también. Sus cuentos, no sé si lo revisaron o no, pero pues allí están las correcciones que les hice. ¿En dónde? ¿Qué canal se suben los archivos? En donde dice archivos, o sea, en la pestaña izquierda vas a ver varios títulos. Hay uno que dice archivos, lo puedes subir por ahí. ¿Vale? Me gustaría leerlos, pero pues ya estamos sobre el tiempo. Sin embargo, pues déjenme saber cómo se sintieron con el ejercicio y qué tal les ha parecido la clase. La próxima vamos a seguir hablando de ciencia ficción y vamos a abordar un poquito más lo de los temas, lo de los subgéneros, perdón. Me faltó un poquito. Bueno, soy un ciego que lo encontré, gracias, vale. Bueno, chicos, llegó un momento de comentarles la noticia que les tenía ya desde hace varias semanas atrás. Lo intenté,
Por acá está Esteban. Lo intenté, pero la ciencia ficción no es mi fuerte. Bloqueo creativo. Esteban, no te preocupes. Igualmente creo que lo hiciste muy bien la clase pasada. Puedes intentarlo. Si no es lo que esperabas, pues no importa. Sí. No es como hacer el intento. Me encantó volver a escribir cosas así fuera lo común. El anuncio. Hace tiempo no escribía entre borrones y borrones. Encontré la inspiración y está empezando a escribir. Bueno, me alegra. Esa es la idea. Bueno, el anuncio ya, sin más distracciones. Es que me gustaría que a final de año pudiéramos crear nuestra propia antología. La idea es seleccionar varios escritos que salgan de este taller y pues poder hacer nuestra publicación de una antología. Bueno, digo nuestra publicación, pero es más suya que mía. Pues obviamente va a ser con mi dirección. Voy a escoger los textos que van a salir dentro de la antología y obviamente ustedes tienen que darme su autorización porque pues, no voy a hacer nada que ustedes no quieran, ¿no? Es totalmente libre, voluntario participar. Pero sí me gustaría colaborarles para que puede ser a final de año ya tengamos, bueno, o no sé, a mediados tengamos nuestros escritos y podamos publicarlos como a finales de este año, para que pues se motiven todavía más a escribir, ¿no? El proceso es largo, pero podemos realizarlo si tienen la voluntad de hacerlo. Podríamos discutir en qué versión vamos a publicar el escrito, si va a ser digital, si va a ser en físico, como les quede más fácil, si hay que dar alguna cuota para la publicación o no. Por ejemplo, si se elige como Amazon, pues lo que hace es que descuenta como un porcentaje a los escritores, pero como tal no hay un cobro, entonces podría ser una opción. O sea, todo eso me gustaría escucharlos a ustedes y de que me dejen sus comentarios, sobre todo en la sala de chat, pues para yo saber si están primero interesados en participar y segundo, pues cómo les gustaría que fuéramos creando esta dinámica. Pues tendrían que ser de cada uno de los participantes por ahí 1, máximo 2 escritos. Por ejemplo, el texto de Esteban que nos mandó la clase pasada tiene mucho potencial para estar dentro de la antología. Entonces, como lo leí en la clase y pues estoy grabando las clases, lo que hice fue que acorté en el video de YouTube la parte en la que leo el texto de Esteban. Y así sucesivamente, pues a ver con las lecturas que ustedes me manden. Pues para que, sí, no queden publicadas por allí. Pero, por ejemplo, este sería una buena opción. No sé, me parece que el cuento de Latin Girl también como que es bien. Está bueno como para presentarlo. Y pues, ¿cómo lo manejaríamos? ¿Qué tienes, perdón? Me están haciendo una pregunta. ¿Qué es una antología? Una antología es una recopilación de historias. En este caso serían los relatos que salgan del taller, ¿sí? Por ejemplo, entonces te digo, el cuento de Esteban o el cuento de Latin Girl, o sea, todos esos cuentos que yo considere que cumplen como ciertos requisitos de calidad, podríamos juntarlos todos en un solo ejemplar, un solo libro y publicar. Sí, sí están de acuerdo. Me apunto, aunque no he subido ninguno de mis escritos. Claro, me tienen que compartir los escritos, yo los reviso, los vamos corrigiendo. O sea, tendría que trabajar en compañía con ustedes. ¿Cuál es la idea? O sea, la idea es que, pues si están de acuerdo con eso, es que yo me reúna cada semana con uno de ustedes por ahí 1 hora o algo así. Bien sea para hablar de este tema de la antología o pues para conocer un poco más sobre sus rutinas de escritura y bueno, también saber sus datos, algunos datos personales como pues su nombre y pues su país para el tema de los registros de las obras, ¿no? Pues para poderlos guiar. Los que son de Colombia pues me queda mucho más fácil porque pues sé perfectamente cómo se hace el procedimiento de registro de obra. Los que son de otros países pues me tendría que investigar y averiguar cómo es para que ustedes hagan dicho trámite en su país respectivo. Pues obviamente para que todas las obras queden registradas, ¿no? Yo no les voy a cobrar por la publicación, o sea, solamente pues voy a hacerles de guía y pues ya como tal, pues consultamos si hay necesidad de cubrir algún costo o no, ¿sí?
Eso ya lo vendremos hablando en cada sesión. Si quieren, ocupamos un espacio pequeño después de las clases para hablar de ese tema. ¿Qué quiero hacer yo? Como les decía, esta semana y las siguientes, reunirme con uno de ustedes, por ahí una horita, que me regale una hora de su tiempo, pues para escucharlos, conocerlos. No sé quién quiere ser el primero, quién tiene disponibilidad de tiempo esta semana. Me dice a qué horas, en qué momento nos reunimos, charlamos, me comentan un poco cuáles son sus dudas de escritura principales, dónde tienen más fallas, en qué sienten que están bloqueados. Me gustaría mucho escucharlos, pues para así yo saber en qué puedo ayudarlos, si necesitan, si se sienten bloqueados en un área respectiva, si no tienen rutinas de escritura, mirar cómo podemos coordinar una rutina, etcétera. Ok, gracias por la aclaración. Me perdí lo que dijo, se me salió el chat, solo sé que dijo algo de mi escrito. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo con el trabajo antológico, me agrada y así me sumo con todo mi apoyo, gente. Bueno, Latinger, no sé si te perdiste del anuncio, casos que estoy diciendo, que me gustaría poder hacer una antología con los relatos que salgan de este taller. Una antología pues sería una recopilación de historias, en este caso de las historias del taller. Por cada uno sería una, máximo 2 historias, dependiendo de cuántas personas participen. Y pues lo que digo es que me gustaría reunirme con ustedes semana tras semana, menos una hora, a charlar y ver primero si están de acuerdo y segundo, pues escuchar cuáles son sus fallas, en qué requieren más tutoría o sí, conocerlos un poquito más. Y no sé quién de ustedes quiera ser el primero, me comentan si están interesados. Bueno, ya Moni me dice que sí. Esteban no me ha dicho si sí o si no. Ulises me dice que sí. Charlie me dice que también. Latinger me dice que sí. Me comentan los demás si están interesados. Esteban, ¿estoy interesado? Ah, bueno. Sí me interesa, dice Emerson. Ok. Bueno, igualmente, pues lo voy a dejar el anuncio allí por la sala del chat. Entonces, dejaré ese anuncio. Me gustaría saber, entonces, bueno, de los que están interesados, ¿hay alguno que tenga disponibilidad esta semana, que quiere de pronto, pues, reunirse conmigo y pues empezamos a charlar? Que obviamente lo que son datos privados, pues no los quiero compartir por acá, pues, que quede solamente como entre nosotros y pues poder mirar para el tema del registro de obra, cómo es, y pues escuchar un poco sobre su rutina de escritura, sobre los temas que les gusta, etc. Dejé mi texto en archivos. Voy a buscar mis escritos ya que los hago en papeles sueltos y en la semana los subo. Bueno, Moni, pero una aclaración, son historias que surjan dentro del taller, ¿sí? Entonces tiene que ser algo que se haya producido aquí. Ya si es de pronto un escrito externo, no me vayan a pasar una novela porque no, o sea, tiene que ser un formato corto. Además, podría ser, yo creo que máximo 5 páginas y creo que ya es mucho, porque pues es una antología, no es como una recopilación de escritos, pues van a haber varios. Entonces tenemos que darle espacio para que todos participen, ¿no? Entonces, más que nada, va a ser como escritos cortos del taller y yo diría por mucho 5 páginas, intentar que esté más bien entre las 2 o 3. Yo recién me uno a estas clases, así que creo que toca ponerse al día. Bueno, para los que recién se unan a las clases, recuerden que las clases quedan grabadas, están en mi canal de YouTube, Entropía de Letras. ¿Listo? Para que se pongan al día. Sí, son las tareas de los talleres. Ah, bueno, listo. Yo me ofrezco el primero. Si alguien más desea hacerlo con muchas ansias, pues puedo dejarlo ir antes, pero yo estaré disponible toda la semana, excepto el lunes, martes, igualmente disponible. La próxima semana siguiente también los 7 días. Una idea es que puedes comenzar con los textos que ya hemos subido y elijas los que tienen potencial. Pues de los textos que ya me han subido, para mí veo que el de Latinger de ahorita tiene como potencial, pero igualmente pues hasta ahora digamos que estamos comenzando. Y el de Esteban también me gustó mucho, el de la clase pasada, creo que tiene buen potencial. Si gustan pueden elegir ese escrito. ¿Sí? Respecto a los demás, sí
hay que seguir puliendo esas debilidades porque siento que todavía no están listos como para la publicación, pero la idea es que conforme avancen las clases, pues vayamos desarrollando, ¿no? Vayamos creando pues estos tests. No tienen que ser ya de los que ya han escrito, no. Pero la idea es que esto sí los motive a, pues, a hacer los ejercicios, a esforzarse más en el tema de la escritura, ¿no? Que tengan esa motivación de fondo, como una publicación. ¿Alguna otra pregunta? Me siento muy halagada. Por eso también es importante que revisen las correcciones que yo les hago en los archivos. O sea, no solo es que, lo suban allí y yo les suba la corrección, sino que revisen bien en qué están fallando, ¿no? También por eso se me olvidó esta clase, explicarles el tema de ortografía. No expuse la parte de ortografía. Me disculpo de mi pido porque, no sé, han sido tantas cosas. Pero también estábamos tocando un poco el tema de ortografía, que hará como para la próxima clase. No sé si tienen alguna otra duda. Entonces, Ulises me dice que comience con él. Entonces, espérame. Lo anoto por acá. Y tú me dices que puedes todos los días, excepto lunes, martes. A cualquier hora, ¿está bien? Lamento los errores del mío, perdón, disculpen, es que andaba con prisas por mi mascota nueva, me demoré de más y erré en muchas partes. No te preocupes, igualmente, pues la idea es que si yo digo, este cuento tiene mucho potencial, bueno, tú comienzas a trabajar en ese cuento y yo te voy corrigiendo, no, mira, te falta esto otro, ¿sí? Porque tampoco es como mandarlos así y a lo que fue, no. Sí quiero estar detrás de ustedes, decirles, mira, corrige esto, mira, añádele esto, quítale esto, para que pues ustedes vayan haciendo la corrección respectiva. Qué miedo, la verdad, soy nuevo escribiendo y siento que aún me falta, pero gracias. Esteban, como te digo, el texto de la clase pasada estuvo muy bien, me gustó mucho, entonces si gustas, si quieres participar, puedes empezar con esa historia. Y esto no implica que lo que escribas después no se ha tenido en cuenta, ¿no? En ortografía voy medio mal, pero las ideas locas de mi cabeza cobran vida cuando da ejercicios. Me ayudan bastante a imaginar cosas raras y diferentes. Esa es la idea de los talleres, que nos motivemos a escribir. Sí, a cualquier hora. Laboro desde casa y tengo disponibilidad. Entonces, ¿te parece? A ver, programémonos para el día miércoles. El día miércoles estás en Venezuela, ¿cierto? Ya hace una hora más. ¿Podrías el día miércoles a las 10 de la mañana en hora Venezuela? Para que nos reuniéramos por sala de corrección, ¿sí? Entonces iniciaríamos contigo. Disculpa, esta reunión sería como para corregir el texto que ya está seleccionado o para... No, no es para corregir textos, o sea, las correcciones las estoy haciendo por sala de archivo. Esto es más porque quiero saber cómo es su rutina de escritura. Me gustaría saber, primero, qué temas les gusta en escritura, cuáles son sus principales fallas. Entonces, si, por ejemplo, me encuentro con Charlie en esta hora, en esta semana. Entonces Charlie me comenta, no, mira, es que yo tengo dificultades al momento de conjugar los verbos. Bueno, Charlie, vamos a mirar si reforzamos este punto haciendo esto o esto otro. No, es que yo no tengo una rutina de escritura, yo escribo solamente los días de taller. No, tenemos que mirar cómo coordinamos una rutina de escritura para ti, de acuerdo con tus propias necesidades, ¿no? Es más que nada para eso. Porque sí necesito que fuera de clase, pues, sean como más estrictos respecto a su escritura, ¿no? Para poder llegar a la publicación. Vale, ya. Entonces, ya. Ahora entendí, pensé que era como para corregir el tiro el que estaba listo, pero... No. Súper, gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta?
Si tienen alguna otra pregunta, coméntenla. Si no, pues la dejan por la sala de chat. Obviamente por allí les estaré dejando el anuncio estos días para los que no pudieron estar dentro de la clase. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Gracias a todos por participar. Voy a estar corrigiendo sus escritos. No se les olvide dejarlos en la sala de chat. Y pues si no tienen muchas más preguntas, les voy a dejar también una lectura recomendada de ciencia ficción el día de hoy. Así que tomen nota porque lo voy a escribir por acá. Esta es... Una estatua para papá. Se llama. Ese sería el escrito que les recomiendo para que lean esta semana para el próximo domingo. ¿Listo? Bueno, chicos, no sé más preguntas al chat, por favor, para que se vayan a descansar el día de hoy. Que tengan una feliz semana. Bendiciones para todas las mamitas. Feliz día. Y pues nos vemos para el siguiente domingo. ¿Listo? Chao, chao.